Coleccionista de canciones, dame razones para vivir y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Vi las noticias, pero nunca me imaginé que fueran la madre y la hermana las fallecidas en el incendio. Ya se me hacía raro que el joven estuviera solo. Siempre había alguien con él. Es una tragedia, doctor. Ahora entiende por qué necesito trasladar a mi sobrino. Aquí no tiene a nadie que se haga cargo de él. En Nueva York siquiera estoy yo. Sí, señora. No se preocupe, en este momento voy a iniciar los trámites para el traslado. Cuanto antes mejor, doctor. Y muchas gracias. Permiso. Señora, un señor que pregunta por la salud de Fabián Escudero quiere hablar con un familiar. ¿Quiere tomar la llamada? Sí, yo lo atiendo. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Soy un amigo de Fabián Escudero. Me enteré que tuvo un accidente y quisiera saber cómo está. ¿Con quién hablo? Con su tía. ¿Y usted de dónde conoce a mi sobrino? Somos compañeros de trabajo. Soy Juan Torres. Ah, ¿del restaurante Luna Llena? Sí, de ahí nos conocemos. El pobre quedó muy mal. Ya el joven no sé cómo decirle lo de su mamá y su hermana. ¿Qué cosa? Hubo un accidente y se quemó su casa. Fallecieron las dos. Yo venía a verlo a él, pero con esto pues... Así que si quiere venir a verlo, tiene que apurarse. Voy a regresarme a México y me lo llevo conmigo. ¿A México? ¿Es México o Nueva York? Soy de México y lo vamos a trasladar a Nueva York. Ah, es que yo oí... Qué maña esa de oír las conversaciones ajenas, ¿eh? Perdone. Si tanto le interesa, pues se lo cuento directamente. Ese hombre que llamó no era ningún amigo de mi sobrino. Ah, ¿no? No. Me dijo que era un compañero de trabajo. Y yo, para hacerlo caer, le dije, del restaurante. Y él me dijo que sí. Y mi sobrino era maestro de artes marciales. Trabajaba en una academia. ¿Y por qué mintió? Pues quién sabe. Tal vez era uno de esos periodistas que les gusta meter el dedo en la llaga y husmear en el dolor ajeno. Pero ya habían venido unos. Nada más que creo que no sacaron la nota. ¿Ve? Más a mi favor. Por eso le pido que si alguien viene o llama, usted le diga que nos fuimos a México. ¿Me haría ese favor? Claro, señora, cuente conmigo. Siento náuseas. ¿Quién sabe qué más haya planeado ese infeliz? Por eso llamó. Espero que se haya tragado lo que le dije. Dios quiera. Pero no vamos a esperar para comprobarlo. Claro que no. Tienes que comprar los pasajes de una vez. Doña Graciela, si no fuera por usted, yo no sé qué sería de mí. No me agradezcas nada, hija. Hay que prevenir al médico por si acaso. Fabián no sabe del incendio nada. ¿Y nadie más ha venido a visitarlo? No. Todo ha sido tan rápido. Una parte mejor. Así no hay que dar tantas explicaciones. ¿Y Rafael? Es foto de familia, Vicente. Rafael ya no cuenta. Me da rabia. Díselo a papá. ¿Ah, crees que no me atrevo? Me da igual. ¿Está en su oficina? Córrele, que sea una junta de negocios. Ándale. Híjole, manito, tu vida está como de telenovela. Aunque no lo creas, no solo viví en otro sitio y tenía un trabajo estable. Es que ahora voy a dedicarme a lo que realmente me gusta. Quiero ser actor. ¿Pero no estabas buscando de contador? Eso es para mantenerme. Ser actor es mi meta. Pues como sueño está padre.
Voy a entrar a una escuela. ¿Y por eso dejaste el trabajo? También otras cosas. Híjole, qué drástico. ¿No había otra forma de hacerle? No sé. ¿Alguien que te apoyara? ¿Tal vez tu familia? Prefiero que no hablemos de mi familia. Mi padre no está de acuerdo con mi vocación. Y mis hermanos, digamos que están de su lado. Mira, pues, ¿Te parece una tarugada? si no te viera ese brillo en la mirada, diría que sí. Pero estoy seguro que la vas a hacer. Gracias. ¡Ay! Así que voy a ser pariente de un famoso. Por el momento dejémoslo en ser parientes. Va. Es más, hablando de eso, ¿qué tal si me acompañas a la escuela? ¿Y qué tal está el personal femenino? De primera. Órale, vamos. 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 Felicito, señor Gustavo Galván. Ingresó con una de las más altas calificaciones. Es mi pariente. De aquí derechito a Hollywood, hermano. Vámonos. Pero qué extraño que no haya llegado tu carta con la respuesta. Es que me mudé. Esta es la nueva dirección. ¿Cambiar tu ficha otra vez? Pero qué inestable. ¿Pero para qué te mudaste si vivías más cerca de la escuela? Otro favorcito. ¿Me regala un poquito de agua, por favor? Me tengo que tomar unas pastillas. Voy por tu agua. Gracias. Cuida la puerta. Ana. Empiezo. Sigue echando ojo que todavía tengo que buscar la dirección. Va, apúrate, voy. Apúrate, ahí voy. Mira, todo sea porque no te enfermes, ¿eh? ¿Qué cree? Se me olvidaron las pastillas. De todos modos, muchas gracias, señorita. Muy amable, de verdad. Hasta luego. Bye. Apenas nos instalemos la llamo. ¿Llevas todo? ¿El teléfono de mi pariente? Sí, todo. No se preocupe. Dale mi bendición a Fabián también. Tienes que ser valiente. Ruegue mucho para que mi hermano vuelva a caminar. Cuente con mis oraciones. Ya sabes, si algo te falta, avísame. No se debe de tomar sus medicamentos, doña Graciela. Quiero que esté muy sana. Ve con fe, hija. Quién sabe si tu destino esté por allá y hasta puedas estudiar actuación. En Nueva York hay muy buenas escuelas. Depende del tiempo en el que Fabián se recupere. Mi prioridad es sacarlo adelante y verlo sano. Algún día esos miserables van a pagar por todo el daño que nos han causado. Yo misma me encargaré de eso. Se lo juro. Si te haces novio de esta chava, mejor te mudas para acá. Vive en casa del demonio. No te quejes. Tú te ofreciste a traerme. Bueno, no podía dejarte solo. Además, tengo curiosidad por saber qué tiene esta niña que te trae cacheteando la banqueta. No hay nada y ni a quién preguntar. Pero es por aquí. Van por lotes, no por números. Y ni siquiera están en orden. Estoy seguro que apunté bien la dirección. ¿Por qué no puedo encontrarte? Ese diálogo de película. Oye, ya me harté. Yo debería estar trabajando y tú buscando trabajo. Al fin, la vas a ver en la escuela. Pues sí, pero hasta que inicien los cursos. ¡Ay, cuánto tiempo! Ya, vámonos. Ya tengo hambre, vamos. Ya sé. Tú tienes hambre siempre. Vámonos. Ya le habrá contado mi tía Graciela que este hospital brinda ayuda humanitaria para casos especiales. Sí, doctor Páez. Gracias por recibirlo. Va a mejorar, ¿verdad? La mayoría de daños causados por lesión a la columna son irreversibles. No, pero debe de haber tratamientos y operaciones, ¿no? De hecho, vamos a agotar todas las posibilidades, pero le recomiendo prudencia con sus expectativas.
Fabián, ¿cómo te sientes? Ya estamos en Nueva York. Uy, no te imaginas lo que es esta ciudad. Ana, no siento mis piernas. Voy a seguir así. Fabián, se va a hacer lo imposible para que te recuperes. Por eso vinimos acá. Tienen los mejores adelantos en medicina. Dime la verdad. Voy a caminar. A valerme por mí mismo. Bueno, los médicos han dicho tantas cosas, pero los milagros existen. Vas a lograrlo. Mi mamá siempre decía que la esperanza es lo último que se tiene que perder. ¿Decía? ¿Por qué? ¿Por qué decía? ¿Le pasó algo a mi mamá? Ana, ¿por qué me miras así? ¿Dónde está mi mamá? Ana, voltéame a ver. ¿Dónde está Marcia? Es que, bueno... Ay, ellas se quedaron en la Florida. Y solo yo pude venir.